Dios es nuestro refugio. Amén. Una de las cosas que nosotros debemos de saber, que Dios siempre es nuestro refugio en medio de cualquier circunstancia que nosotros podamos estar experimentando. Mientras estemos en esta tierra, vamos a vivir días buenos y vamos a vivir días malos. Amén. Jesucristo mismo dijo claramente en el libro de San Juan capítulo 16 versículo 33. Jesús dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero Cristo recomienda: pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Los días malos van a ser inevitables que no lleguen a nuestra vida espiritual. Van a llegar días malos, días donde te sientes solo, donde te sientes triste, donde te sientes confundido y confundida, donde sientes que ya no vale la pena vivir, donde sientes que ya todo se terminó. Los días malos, mientras estemos en esta tierra, van a ser inevitables a que no lleguen a nuestra vida. Será inevitable que no te sientas solo, será inevitable que no te sientas triste, con miedo, cargado, preocupado. Eso va a ser inevitable. Pero tienes que entender algo, que en medio de todas estas circunstancias que puedas estar viviendo o que puedas experimentar en un determinado momento, siempre hay un Dios que está atento para darnos la fuerza y para ser nuestro refugio en medio de cualquier circunstancia. Nunca te olvides que en medio de los días malos, Dios sigue siendo bueno, y que todo proceso que puedas estar viviendo tiene fecha de vencimiento, y que a toda tormenta se le acabe el agua. Hay días buenos y hay días malos, pero Dios quiere que en los días buenos y malos siempre nuestra fuerza, nuestro refugio sea Dios. Mira lo que dice mira lo que dice el Salmo capítulo 90 versículo 1. Este es un salmo muy poderoso. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. El salmista reconoce que desde el principio de la creación del hombre, siempre Dios ha sido el refugio para todos aquellos que le buscan. Dios es el refugio del hombre. Y el salmista en el Salmo 90, él entendía que Dios siempre había sido el refugio del hombre desde el principio de la creación del primer hombre, que fue Adán, hasta el día de ahora. Dios sigue siendo y siempre ha sido el refugio para cada uno de nosotros. La Biblia dice que Dios es bueno y fortaleza en el día de la angustia, y que Dios conoce a aquellos que confían en Él. Debemos de saber que en los días malos Dios sigue siendo bueno. No importa los días malos que estés viviendo, recuérdate que Dios es tu refugio, que todos los hombres, desde Adán hasta el día de ahora, siempre el refugio de ellos fue Dios. Y si Dios ha sido el refugio de generación en generación para aquellos que viven días malos, tú y yo debemos de reconocer que Dios es el único que nos puede dar esa fuerza, esa fortaleza. La Biblia dice en el Salmo 46:1: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, Dios es el único que nos da la fuerza, es el único que nos da esa fortaleza en medio de cada tribulación. Cada tribulación que Dios permite que tú puedas estar viviendo, Dios la permite con un propósito: para que te acerques a Él, para que te refugies en Él. Por eso la Biblia dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Hay procesos que estás viviendo hoy que nunca los habías vivido, pero en ese proceso vas a desarrollar la fe que nunca habías desarrollado en Dios. Los procesos difíciles que nadie quiere vivir son los que te hacen depender de Dios y buscar a Dios y rendirte a Dios. Al final, lo que no entiendes hoy, lo entenderás después. Nadie quiere vivir procesos en su vida, pero la realidad es que esos procesos que Dios permite que tú y yo vivamos en esta tierra son los que nos van a hacer que busquemos a Dios, que nos acerquemos a Dios, que conozcamos a Dios, que aprendamos a depender de Dios. Esos procesos son los que van a formar un carácter en tu vida. Para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, Dios tiene que permitir procesos.
para que el proceso forme el carácter. Es el proceso que te va a hacer que dependas de Dios, te va a hacer fuerte, va a desarrollar la fuerza de Dios en tu vida. El proceso te da carácter, te da sabiduría, te da entendimiento y también produce un nivel de bendición sobre tu vida espiritual. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un eterno y un excelente peso de gloria. Es decir, que las tribulaciones son momentáneas. Número uno, las tribulaciones son momentáneas. ¿Por qué? Porque las tribulaciones Dios las permite para formar un carácter en ti. Porque lo que Dios tiene para tu vida, antes de Dios darte lo que tiene para tu vida, primero Él te va a procesar. Porque el proceso va a formar el carácter para que lo que Dios tiene para tu vida lo puedas recibir o puedas estar preparado para recibir lo que Dios quiere darte. En otras palabras, las tribulaciones son momentáneas. Las tribulaciones momentáneas en tu vida van a producir algo eterno. Pablo reconocía esto. Él dice, esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros cada vez más. Cada proceso produce un carácter. Cada proceso produce un eterno y un excelente peso de gloria que en tu vida ha de ser manifestada. A nadie le gusta vivir momentos difíciles. A nadie le gustan los días malos. Pero cuando tú analizas, tú aprendes más de los días malos que de los días buenos. Los días malos te dan sabiduría, te dan experiencia, te dan carácter. Amén, te dan esa fortaleza. Los días malos desarrollan el potencial de Dios en tu vida. Los días malos te hacen fuertes. Los hombres y las mujeres fuertes siempre nacen y se forman de circunstancias fuertes. La Biblia dice que los héroes de la fe, los patriarcas de la antigüedad, en el libro de Hebreos capítulo 11, dice la Biblia que estos hombres de fe se hicieron fuertes en batallas, sacaban fuerza de la debilidad. Lo más sorprendente es que estos grandes hombres de la fe no se hicieron fuertes en circunstancias fáciles, se hicieron fuertes en circunstancias fuertes. Nadie puede ser fuerte si no vive circunstancias fuertes. Las circunstancias fuertes son las que te hacen fuerte, son las que te forman un carácter, son las que te van a llevar a ser un hombre y una mujer valiente en Dios. Ellos se hacían fuertes en batallas. Ellos crecían, sacaban fuerza de la debilidad. Ellos se fortalecían en medio de momentos malos. Cuando tú analizas, tú aprendes más de los días malos que de los días buenos. Un día bueno te puede dar gozo, te puede dar felicidad, te puede dar paz, y eso no tiene nada de malo. Pero los días malos te dan experiencia, te dan sabiduría, te dan carácter, te enseñan a depender de Dios, te enseñan cada día más a refugiarte en Dios. Al final, tú terminas aprendiendo más de los días malos que de los días buenos. Porque los días malos te van a hacer una persona con experiencia. Vas a ser una persona con sabiduría en cada circunstancia que tú hayas vivido. Por eso es que tú debes de entender que Dios es el único que nos puede dar la fuerza y que cada proceso que Dios permite que tú vivas, lo permite con un propósito. Aunque tú no entiendas lo que estás viviendo, no quiere decir que no tenga un propósito de Dios en tu vida. Los procesos son necesarios porque los procesos son los que forman el carácter para que el propósito de Dios se cumpla. Dios tiene que procesarte para promoverte. Si Dios quiere llevarte a la victoria, si tú quieres que Dios te lleve a la victoria, primero Dios tiene que procesarte. ¿Qué va a procesar Dios en tu vida? Va a procesar tu carácter, va a desarrollar tu vida espiritual en medio de cualquier circunstancia que puedas estar viviendo. Es imposible tener victorias sin antes no tener batallas. La Biblia dice en el libro de Proverbios que el caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es quien da la victoria. En otras palabras, no puedes tener victorias sin antes no tienes batallas. La victoria que tú vas a tener es basado a la batalla que tienes que vencer. Dios es quien te va a dar la victoria, pero tú tienes que pelear la batalla.
Al final te das cuenta que nadie puede tener victoria si primero no tiene batallas. Hay personas que han pensado tener victorias, pero no quieren tener batallas. Y es la batalla que garantiza la victoria. Si estás teniendo batallas, procesos, guerras, esto nos indica y nos muestra que Dios nos va a dar la victoria. Nadie puede llegar a la victoria si primero no pasa por la batalla, por el proceso. Dice que Dios, el caballo, se alista para el día de la batalla. Dios quiere que tú pelees la batalla, pero al final quien determina darte la victoria no son tus fuerzas, es Dios. Debes de entender que todo proceso que Dios permite en tu vida tiene un propósito, aunque tú no entiendas. Y yo quiero decirte, no importa dónde te encuentres en este momento. No sé cuál es la condición espiritual, emocional o sentimental que estás experimentando, que estás sintiendo en este momento. No sé cómo te sientes, cómo te levantaste, pero yo quiero decirte que Dios tiene un plan. Por encima de cómo te sientes, Dios tiene un plan. Te encuentras triste, te encuentras solo, frustrada, no hayas qué hacer, sientes que es tu final, pero Dios tiene un plan. Por encima de tu frustración, Dios tiene un plan. No importa en el lugar o en el país que te encuentres en este momento, yo quiero decirte, Dios tiene un plan. Aunque no entiendes lo que estás viviendo, Dios tiene un plan. Aunque te has frustrado, aunque sientes que Dios no está contigo, aunque has pensado que Dios te ha abandonado, Dios tiene un plan donde sea que te encuentres. Por eso el salmista David decía en el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. David reconocía que en su vida había un propósito. Es muy importante que tú reconozcas y entiendas que en tu vida hay un propósito y que el propósito de Dios se va a cumplir por encima de lo que puedas estar viviendo. Porque ese propósito en tu vida no viene del hombre, viene de Dios. El salmista David, Dios lo había escogido para que fuera rey sobre la nación de Israel, pero él comenzó a experimentar una persecución a causa del rey Saúl por envidia, ya que Dios lo había levantado, amén, en restitución de Saúl. Y el salmista David estaba viviendo un proceso donde estaba siendo perseguido por el rey Saúl, donde tenía muchos enemigos, donde los enemigos lo habían rodeado para quererle quitar la vida. Pero en medio de lo que él está viviendo, él dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. David reconocía que las circunstancias que él pudiera estar viviendo no iban a impedir que el propósito que Dios tenía para él se cumpliera. David reconocía tres cosas en su vida. Número uno, que él tenía un propósito. Número dos, que el propósito se iba a cumplir por encima de lo que él estuviera viviendo. Número tres, el propósito que había en la vida de él no era del hombre, era de Dios. Tú tienes que saber que en tu vida hay un propósito y que por encima de lo que estás viviendo hoy, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Y que el propósito que hay en tu vida viene de Dios, no de los hombres. Aunque te sientas morir, Dios tiene un propósito. Y David describe una palabra en el Salmo 118, 13 y 17. David dice, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Hay muchos de ustedes probablemente siendo empujados por la depresión, por la tristeza, por el desánimo, pero la realidad es que Dios cumplirá su propósito en ti. El enemigo había querido atacar a David y David dice, me empujaste con violencia, pero me ayudó Jehová. Yo vengo a decirte que el problema no es más grande que tu Dios, que las manos que te empujan, que son las del enemigo, no son más fuertes que las manos que te sostienen. Y en el versículo 17, David dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. David se sentía morir. Cuando él dice no moriré, es porque dentro de él sentía como que iba a morir. Pero él, por encima de lo que sentía, por encima de lo que veía, él declara una palabra en fe y dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Mira qué convicción, qué fe la que tenía el salmista David, que aunque él se sentía morir, él no declaraba lo que sentía, él declaraba lo contrario. Él sentía morirse, pero él no declara que va a morir. Él dice, no moriré. Aunque él se sentía morir, él cree esta palabra, que él tiene un propósito y que lo que Dios dijo se va a cumplir a pesar de cómo él se sentía. No importa cómo tú te sientas, cuando Dios tiene un propósito en tu vida, Dios lo va a cumplir a pesar del estado
emocional y sentimental y espiritual que puedas estar viviendo. Porque recuerda, Dios no es controlado por las circunstancias. Él controla las circunstancias. Tu problema te puede desanimar a ti, pero no va a desanimar al Dios que tú le sirves. El problema te puede detener a ti, pero no va a detener al Dios que te dio el propósito. Dios no es controlado por circunstancias. A Dios no lo controla el problema. A Dios no lo controla la depresión. A Dios no lo controla la enfermedad. Dios no lo controla nada. Él controla todo tipo de problema y establece su voluntad para que miremos su gloria. Yo vengo a decirte, refúgiate en Dios. Él es tu refugio, por lo cual necesitas entender que Él es tu refugio de generación en generación. Él es nuestra fortaleza. Pablo nos aconseja en Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El consejo del apóstol Pablo es que nos refugiemos en Dios. Y esta es la palabra que Dios te da en esta hora de la mañana. Refúgiate en Dios. Por encima de cómo te sientas, fortalécete en Dios, renueva fuerzas. Porque no hay forma de resistir los problemas en tu vida diaria o los ataques del enemigo si no te fortaleces en Dios. Fortalécete en Dios y Él te dará la fuerza. Isaías 40:29 dice que Dios da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. La Biblia también dice en Isaías capítulo 40, versículo 31: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La presencia de Dios te renueva, te restaura. La presencia de Dios te puede sacar de toda frustración, todo aburrimiento, todo estancamiento espiritual, todo aburrimiento, todo ese sinsabor que tú vives a diario, donde sientes que no tiene sentido vivir, donde estás hundido en la depresión, en la ansiedad, lleno de miedo, de temor, de angustia, cargado, frustrado. La presencia de Dios te puede renovar, te puede sacar de esa circunstancia, pero tienes que ser paciente. Como decía el salmista David en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. David dice: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Probablemente tú estés viviendo la temporada que vivió el salmista David, donde te sientes en el pozo de la desesperación, donde sientes que te estás hundiendo, donde hay lodo. La palabra lodo significa un lugar donde no hay estabilidad, donde tú sientes que te hundes, donde por mucho que lo intentas a salir en tu fuerza, sientes que más te hundes. El salmista David se encontraba en una situación como cuando alguien está en un pozo donde hay lodo, donde sientes que te estás hundiendo, donde sientes que no hay salida, donde no hay firmeza, donde todo siente que se está hundiendo. Probablemente tú sientes que, amén, has perdido la paz. Te sientes en un pozo de desesperación. Pero David dice: pacientemente esperé a Jehová. Lo más grande del Salmo 40 es que el salmista aprendió a esperar en Dios cuando, a pesar que él sentía que se estaba hundiendo, él no permitió que lo que sentía, que lo que veía, de las circunstancias que estaba viviendo, le quitara la confianza en Dios. David se mantuvo esperando pacientemente en un lugar de desesperación, en un pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. David nos muestra que él mantuvo esa confianza en Dios. Se mantuvo esperando en el pozo de la desesperación. David aprendió a esperar donde no cualquiera aprende a esperar en Dios. David mantuvo su fe donde no cualquiera mantiene su fe en Dios. Él se mantuvo esperando en Dios pacientemente en un pozo donde sentía que se hundía, donde sentía que no había salida. Mas sin embargo, él no permitió que, a pesar que él sentía que se estaba hundiendo, él se mantuvo mirando a Dios y esperando pacientemente. Esto es lo que Dios quiere, que no permitas que lo que sientes, que lo que estás mirando, que lo que estás experimentando te haga dudar del Dios que te puede sacar del pozo de la desesperación. Y David dice que Dios lo sacó del pozo de la desesperación. O sea, hay situaciones que solamente Dios nos puede sacar del pozo de la desesperación. Hay situaciones que nadie nos puede sacar.